aquí vamos a hacer? ¿El 28? ¿Sí? X quita más X cuadrada Y cúbica igual a 1 más Y a la X cuadrada. Bien. Entonces, quedamos que hay que hacerlo con las fórmulas. La fórmula es menos la derivada con respecto de Y entre la derivada con respecto de X. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, pero ¿quién es esa F mayúscula? Decíamos, pues es la función implícita igualada con 0. ¿Por qué? Porque toda función implícita tiene esta forma. Entonces hay que ponerla de esa manera y va a quedar como que... Es al revés la fórmula. X se ve aquí abajo. Menos 1 menos Y a la X cuadrada igual a 0. ¿Sí? Entonces, el f de X, Y pues viene siendo esto. ¿Por qué? Pues porque ahí ya estamos igualando con 0. Entonces, la parcial con respecto de X, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 2X Y cúbica menos 2XY a la X cuadrada. ¿Sí? Y luego la derivada con respecto de Y, ¿quién va a ser? 5Y cuarta más 3X cuadrada Y cuadrada menos E a la X cuadrada. ¿Sí? Son las derivadas parciales. Entonces, ¿cómo va a quedar la derivada de la función? Pues es esta entre esta. Sería 2xy cúbica menos 2xy a la x cuadrada sobre 5y cuarta más 3x cuadrada menos e a la x cuadrada. Ahí está, es puro fórmulas. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, aquí lo estamos haciendo con derivadas parciales, pero yo puedo hacerlo con lo que sea de cálculo diferencial. Si yo derivo con lo de cálculo diferencial, me debe de dar lo mismo. No hay ningún problema. Ahora, si yo lo derivo con lo de cálculo diferencial, ¿cómo va a ser? Con lo de cálculo diferencial sería, derivo ambos miembros con respecto de x y la derivada de esto sería 5y cuarta, pero lo multiplico por y'. Esa es la regla que debieron de haber visto en cálculo diferencial. Cuando se deriva la variable dependiente se multiplica por y'. Luego esto es un producto, entonces es 2xy cúbica más, ahora le toca y cúbica, sería 3x cuadrada y cuadrada, pero lo multiplico por y'. Y luego la derivada de 1 es 0, la derivada de esto es un producto, entonces va a ser la derivada de y, que es 1 por y', pues y' a la x cuadrada más, ahora le toca a este, y sería 2x, y a la x cuadrada, y lo que hay que hacer después es despejar la prima. Entonces paso al primer libro todo lo que tiene la prima, ¿verdad? Factorizo la y' y lo que no, pues se queda en el otro miembro. Por ejemplo, este, allá. ¿Sí? Y entonces despejamos la prima y me va a quedar así. Que viene siendo lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, es como si este signo menos se lo pusiera en numerador y cambia los signos ahí. Es igual. ¿Sí o no? Nada más hay que hacerlo con cálculo diferencial. Bien, luego vienen estas que pues es exactamente igual, son exactamente igual, nada más que estas van a ser parciales. ¿Por qué? Porque en las anteriores la variable dependiente era y, la independiente es x, en esta la variable independiente es z, las variables independientes z, las independientes son x y y, van a ser parciales. Y pues es exactamente igual. Sí, exactamente igual, vamos a borrar aquí.
¿Cuánto hacemos, ingeniero? Recuerda el primero que te toca. Aquí está bien, ingeniero, pues, ¿para qué le busco? 32. ¿Sí? Vamos a hacerlo con la formulita. ¿Cuál es la formulita? A ver, ahora vamos a hacer una, ¿con X o con Y? Con X. Parcial de Z con X es exactamente igual, si se fijan, va a ser menos la parcial de F con X sobre la parcial de F con Y. Creo que es así. Sí, porque tiene lógica. ¿Sí o no? Ah, perdón. Aquí es la variable Y, la variable de independiente, ¿quién es? Es eso. Ahí está. Bueno, es Z. La variable independiente es Z. Sí, yo le había puesto Y. Ese tiene la primera, ¿verdad? Tiene exactamente la misma estructura. Exactamente igual. Entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ponerle en forma implícita. Así. Entonces, si yo la pongo en forma implícita, me va a quedar así. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esto es F mayúscula. Entonces, la parcial de F con X, ¿quién es? YZ menos, la derivada del coseno es menos seno, se va a hacer más seno de U por la derivada de U con respecto de X, que es 1. ¿Sí o no? Y luego la parcial de F con respecto de Z va a ser XY menos la derivada de esto, que se va a hacer más seno de U por la derivada de U con respecto de Z, pues va a ser 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y ya, sustituimos la parcial de Z con X, va a ser menos, ¿quién? Esta entre esta. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿lo podemos hacer con lo de cálculo diferencial? Sí, pero tú me vas a decir, pero ese cálculo diferencial no vimos derivadas parciales. Es lo mismo. Así de bonitas son las matemáticas. Esas dicen, yo me dejo querer. ¿Verdad? Hazme teoquito. ¿Verdad? ¿Cómo es con lo de cálculo diferencial, pero al estilo de las derivadas parciales? Exactamente lo mismo. A ver, derivo ambos miembros con respecto de quién? Con respecto de X, pero cuando derive Z lo multiplico por la parcial de Z con X, entonces va a ser quién? Este es un triple producto. YZ más XZ más XY parcial de Z con X. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo que esa es la derivada del primer libro? ¿Sí o no? ¿Se entendió? Es un triple producto. ¿Sí o no? ¿Verdad? Este por la derivada es por los otros. No, no. A cada santo le digo su tristecita, es el principio. Y luego la derivada de esto, menos. Ah, pero espérenme, estoy mal, disculpe. Estoy derivando con respecto de X, entonces la Y, ¿qué onda? La Y es constante. Las variables son X y Z. Entonces la Y es constante y derivo primero con X, Z. Luego derivo con Y, perdón, con Z, parcial de Z con X. Es así. ¿Sí están de acuerdo? Disculpe, me equivoqué. Es así. ¿Sí están de acuerdo o no? Porque la Y es constante. Luego, y luego derivo a este con respecto de X, entonces la Y Z, entonces va a ser menos seno de X más Y más Z por la parcial de esto con X. ¿Y quién es la parcial de esto con X? 1 más 0 más parcial de Z con X. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Luego, y entonces despejamos la parcial de Z con X. Pero para
en el segundo miembro, ¿quién queda? Queda un así, ¿verdad? Porque este por este ahí se quedó. ¿No hay gol? ¿Sí? Y aquí ya le cerramos la llave y el menos YZ. ¿Sí o no? Allá. ¿Estamos de acuerdo? Oigo. ¿Y entonces qué me va a quedar? Bueno, va a ser este entre este. Y aquí puedo factorizar el signo menos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y ese signo menos que factorizo con el menos de la fórmula se va... No, ¿cuál con el menos de la fórmula? No me haga caso. No sé, se factoriza y se pone en medio. Yo estaba confundiendo con el... ¿Sí o no? Y luego es entre este. Ese seno es. ¿Perdón? ¿Dice seno ahí o qué dice? Sí, ese. A ver. Le falta algo. Aquí Y por este. ¿Sí o no? Oigo. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está el YZ, aquí está el YZ. Y este es lo mismo que este. ¿Sí o no? Sí. Así son las matemáticas, ¿sí? Yo me dejo querer. Pero usted no quiere ver ya. ¿Sí o no, ingeniero? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Dale. Bien, los siguientes son ejercicios. Son ejercicios de aplicación. A ver, vamos a ver algunos. Bueno, para estos ejercicios nos faltó un tema. A ver, no. Sí, creo que sí nos faltó un tema. No. No, vamos a hacer un ejercicio. Estos son problemas del 35 al 43. Vean nomás. Sale, del 35 al 43. Escoja su número, señorita. ¿37? Muy bien. Sí, vamos a tener que estar moviendo ahí. Bueno, si quiere el 35. Dice, la temperatura en un punto X, Y es T, X, Y. Obviamente la temperatura depende de la posición, ¿verdad? En este caso X y Y son coordenadas. Medidas en grados Celsius. Un insecto, el cual su posición después de 10 segundos está dada por estas ecuaciones paramétricas, donde X y Y están medidas en centímetros. La función de temperatura satisface que la derivada con respecto de X en 2,3 es 4 y la derivada con respecto de Y es 2,3 igual a 3. ¿Qué tan rápido está elevando la temperatura de la trayectoria del bichito después de 3 segundos? ¿Sí? A ver. Quédanos una hoja, ingeniero, por favor. Ponen la fecha, el grupo. ¿Sí? Buenas tardes. A ver, entonces, nos dice que la temperatura es función de X, Y, nos está dando la trayectoria del animalito, del gusanito, de forma paramétrica. Ahí está. ¿Sí?
Nos dice que la derivada con respecto de x en 2,3 vale 4 y con respecto de y en 2,3 vale 3. Entonces nos está pidiendo el cambio de la temperatura con respecto del tiempo. ¿Sí? O sea, nos está pidiendo esto. A ver, pregunto, ¿va a ser así, total o parcial? ¿Va a ser total o parcial? ¿Va a ser total o parcial? Total o parcial. Vamos a quitar todo, ¿verdad? ¿Ya papel estas hojas? No, pero para que se cuide la de ¿sabe por qué? Si no, va a ser parcial. No, va a ser total. ¿Por qué? Porque T depende de X y Y, pero X y Y dependen de una nada más. Y ya sabemos que esto es así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Miren, si no respetan la nomenclatura en el examen, está mal. ¿A qué me refiero? Que si estas las ponen como totales, ¿sí? Si estas que son totales las ponen como parciales, está mal. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque significa que no sabemos lo que estamos haciendo. Estas, ¿por qué son parciales? Porque la temperatura depende de 2. Esas, ¿por qué son totales? Porque nada más dependen de 1. Ahora, esto de totales, cuando vean ecuaciones diferenciales, se llaman derivadas ordinarias. ¿Sí? Ahí no se maneja como totales, ahí se maneja como ordinarias. Para que no vayan a decir, es que Pablo nos dijo que se llamaban totales. Sí, se llaman totales aquí. Pero en ecuaciones diferenciales se le llaman ordinarias. ¿Sí? Entonces, pues ya, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Pues sacar esto. ¿Cuánto vale? ¿Sí o no? Y luego, pero vamos a evaluar en dónde. En t igual a qué? A 2 y a 3. ¿No? En 3. ¿Sí o no? No hay como. ¿Vale un cuarto? Sí. ¿Esta sigue valiendo un tercio? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque tenemos que evaluar la variación de la temperatura con respecto al tiempo cuando el tiempo vale 3. Fíjense cómo lo hago, por favor. A ver, tenemos que ser bien cuidadosos nosotros como ingenieros a resolver un problema. ¿Sí? O sea, la forma de abordar un problema es como si se lo estuvieras explicando con palabras. La variación de X con T cuando T vale 3. La variación de Y cuando T vale 3. La variación de la temperatura con respecto de T cuando T vale 3. Ahí está el problema. Si yo no pongo esas cosas, o una de dos, o soy muy descuidado, lo cual no se puede permitir en ingeniería, o número dos, me lo pasaron y como no sé qué es lo que estoy copiando, ¿verdad? ¿Vale, gorro? O número 3, no sé lo que estoy haciendo. ¿Sí? O sea, yo tengo que ser bien claro. ¿Sí? O sea, bien claro. Si no, pues ¿cómo? O sea, tenemos que ser así porque si no, de otro modo, pues estamos mal. Y luego, por ejemplo, ahí hasta te dicen, es que yo no, a ver, es que no es que tú, es que las cosas deben de ser de una manera.
Entonces esto va a ser ¿quién? Va a ser la parcial de t con x cuando t vale 3. Aquí ya no es necesario que pongamos cuando va, ya no le ponemos un tercio, ¿sí o no? Más, pero perdón, este no es un tercio, este es un cuarto. ¿Sí o no? Más un tercio, ¿sí o no? Bien. Entonces, ¿cuánto vale esta? Ya me lo están dando, mira. ¿Sí o no? 4, 4, ¿verdad? Y luego aquí es un tercio por 3. ¿Me da 2? 2. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿2 qué? A ver, ¿qué unidades tendría eso, ingeniero? ¿Qué unidades tendría eso? ¿Mande? A ver, ¿qué unidades tendría eso? A ver si me cabía el sector. Celsius por centímetro. Pues, ¿qué me están viendo que es una derivada? De T en dt, variación de temperatura entre variación de tiempo, grados centígrados por centímetro. ¿Sí o no? Aguas con esas cosas. O sea, esas preguntas les van a hacer cuando vayan a pedir chamba. A ver, póngase las unidades de estas cosas. No es la misma derivada que dice las unidades, ¿sí o no? ¿Sí o no la misma derivada que dice las unidades? Es temperatura entre variación de tiempo. Pero si es tiempo, porque son centímetros. Perdón. Segundos. Sí, disculpe. Sí, cierto. Las que son grados centígrados por centímetro son las parciales. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. A ver, vamos a ver la respuesta. ¿Es el qué? 35 de 4. 14.5. Vale. A ver. ¿14.5? Sí. Número 25. Dos grados centígrados por segundo. ¿Sí o no? Sí. Bien. Pues así están los demás. Inténtenlos. Ahora fíjense bien, estas están muy buenas. Esas están muy buenas, ¿eh? Por ejemplo, esta es el laplaciano en coordenadas polares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que yo les dije que el laplaciano era la segunda derivada. Ah, no, pero no miento. No miento. No es el laplaciano, disculpen. No. Porque esta es primera derivada al cuadrado. Y acuérdense que el laplaciano es con segundas derivadas. ¿Sí o no? No es el laplaciano. Corrijo. Estas sí son el laplaciano. Esta sí es. Esto de aquí es el laplaciano en coordenadas cartesianas. Y este es el laplaciano en coordenadas polares. Este sí. ¿Sale? Pero esta es otra cosa. Entonces, aquí lo que nos está pidiendo es básicamente que encontremos algunos operadores o algunas operaciones de coordenadas
coordenadas cartesianas a otras coordenadas. Por ejemplo, ¿cómo está? Pues como veas, aquí hay que veas. A ver, vamos a hacer el 45. Eso que nada más es así, a modo de demostración. Fíjense. Nos dice, z es una función de x y y, pero a su vez, x es una función de r y de teta al igual que y. ¿Sí están de acuerdo? Entonces nos pide que encontremos la parcial de z con respecto de r y la parcial de z con respecto de teta, y luego con ellas demostremos que esto se junta. ¿Sí? Entonces, esas son las ecuaciones de transformación de polares a cartesianas. ¿Sí? Si Dios nos da chance, a ver si la siguiente semana que veamos integrales múltiples, vamos a ver. ¿Sí? Mientras pues ya les haré el tema. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Quién es la parcial de r con respecto de z con respecto de r? Bueno, pues fíjense bien. La parcial de z con r, pues es exactamente igual. Aplico la regla de la cadena. ¿Sí están de acuerdo? A ver, pregunto. ¿Z depende de quién? De x y y. Entonces la derivada de ellas de z con ellas es parcial o total. Parcial. Entonces sería parcial de z con x por la parcial de x con r. ¿Sí están de acuerdo o no? Estas también son parciales porque x depende de 2. ¿Sí o no? Entonces aquí tengo la ecuación diferencial para importar a qué? A esta. ¿Sí se entendió? Entonces, ¿qué significa? Que la parcial de z con x pues es la parcial de z con x. Pero la parcial de x con r es ¿quién? Coseno de teta. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, ya saqué esta. Sí, ya lo saqué. Esta no la puedo sacar porque no conozco a z. Si se entiende, ¿verdad? La función la dejo así. Entonces ahora la parcial de z con teta pues va a ser la parcial de z con y con x. Ah, pero espérenme, me falta, exacto, sí, más, ¿cierto? ¿Sí o no? Me falta. ¿Sí están de acuerdo? Es lo mismo que hemos estado haciendo, ¿sí o no? ¿Luego? Sí. ¿Esa cuando dijimos que valía coseno de teta, verdad? ¿Luego? Sí. ¿Y esta cuánto vale? Seno de teta. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, pues ahí está. Ahora hay que sacar qué cosa. La parcial de z con teta que es así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Oigo? Sí. Y esto es, y pasa igual, y esta aquí, ¿cuánto vale? Menos r seno de teta. ¿Sí o no? La demostración, ¿sale? Sí, vamos a ver hasta dónde se grabó. Y pues bueno, voy a pegar el vídeo en
empezando, ¿verdad? Que hay chavos ahí que sí los ven, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Para qué veo? Sí, es que sí los ven. Hay chavos de otras partes que sí ven los videos. Voy a ver el status. Bueno, entonces les comentaba lo de las derivadas direccionales. Miren, vamos a explicarlo con esta figurita. Es un mapa de California con parte de Nevada. ¿Sí? Todo esto fue de nosotros. Y aquí, por ejemplo, vemos en un plano tres variables que viene siendo la posición XY, que correspondería a la longitud-latitud. ¿Estamos de acuerdo? Y la temperatura. La temperatura más calientita, pues aquí está, vean, la más calientita es esta que está más clarita, porque, no, perdón, la más oscura, porque ahí son 80 ¿qué? Grados Fahrenheit. Esta región está entre 70 y 80, pues es más fresco. Vean cómo 60 es la verde, ¿sí se fijan? Y 50 es la azul. ¿Están de acuerdo? Esas son las famosas isotermas que le llaman. ¿Sí o no? Sí. Entonces vamos a suponer que yo estoy en la ciudad de Reno, que es la que está un poquito más fácil de ubicar. Estoy en Reno, Nevada. ¿Sí? Bien. Si yo estoy en la ciudad de Reno, Nevada, y me voy rumbo al norte, la temperatura no va a cambiar. ¿Por qué? Porque ven, si me voy hacia el norte, está todo el color verde, no va a cambiar. ¿Sí o no? Claro. Mucho más arriba, pues va a ser más fresco. Es de esperarse, ¿no? ¿Sí o no? Porque voy más al norte. Bien. Pero si yo, por ejemplo, me voy hacia el oeste, la temperatura va a bajar. ¿Por qué? Porque hacia el oeste está el color azul, que es más fresco. ¿Sí queda claro o no? Si me voy hacia el este, voy a tener que no va a cambiar la temperatura, pero después va a aumentar. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Si me voy hacia el sur, va a bajar la temperatura porque está la región friecita que es azul, pero después va a aumentar porque está la verdecita. En pocas palabras, ¿qué es lo que estoy analizando o qué es lo que estoy concluyendo? Que si yo estoy en un punto y quiero analizar la variación de la temperatura, esto va a depender por dónde me vaya. Esto va a depender de la dirección que yo agarre. ¿Sí? Es decir, la variación de la temperatura va a depender de la dirección en la que yo me muevo. Por eso se llama derivada de dirección. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo estoy en estoy haciendo camping y llego a un valle, ¿verdad? Me quedo ahí en el valle y digo, pues ahora ¿para dónde jalo? Si me voy hacia enfrente de mí, veo que hay una colina, entonces la altura va a aumentar conforme me voy yendo para allá al cielo. Si me voy a mi lado derecho, veo que está el valle, entonces la altura no va a cambiar, ahí va a seguir igual, ¿sí o no? Lo mismo hacia mi derecha, está el valle, entonces pues no hay ninguna bronca, ahí en esa dirección no cambia la altura, pero si me voy hacia atrás de mí, veo que ya hay una depresión, entonces la altura va a disminuir si me voy por encima. Eso es la derivada direccional. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esto depende de la dirección en la cual yo me vaya. Aquí está la definición de la derivada direccional. Si se fijan, tenemos una función en un punto y esa dirección va a estar expresada por un vector unitario. Tiene que ser vector unitario. Si no es unitario, no me va a servir, porque recuerden que un vector unitario me indica dirección nada más. ¿Sí o no? Por eso es que tiene que ser vector unitario.
Entonces, aquí lo que estamos viendo, esta es la definición algebraica de la derivada direccional, pero también hay una definición vectorial. ¿Cómo es esa definición vectorial? Pues aquí está. Vean, bueno, esto es escalar, es la suma del producto de la derivada con respecto de x por la componente x del vector unitario, más la derivada con respecto de y por la componente y del vector unitario. Si se fijan, este es un producto punto. Es decir, que la derivada direccional es el producto punto de el vector unitario con el gradiente. Aquí ya vamos a ver este operador diferencial vectorial muy importante que se llama gradiente. Aquí está. El gradiente es un operador vectorial diferencial que se le aplicas a funciones escalares. No le puedes aplicar el gradiente a funciones vectoriales, solamente a funciones escalares. Y el gradiente, fíjense, aquí está no es la definición, sino la forma como lo calculamos. Es la derivada parcial de la función con respecto de x en y, más la derivada parcial de y con respecto de la función con respecto de y en j. Es decir, el gradiente es un vector. Pero es un vector que obtengo de una función escalar. Porque ya dijimos que gradiente solamente son funciones escalares. Entonces, la derivada direccional es el producto punto del gradiente con el vector de dirección. ¿Sí se entiende cómo es el límite? Y ya para varias variables, pues es exactamente lo mismo. Aquí está, vean, este es el gradiente. Este simbolito se llama nabla, operador diferencial vectorial nabla. Este operador nabla, yo ya les había hablado de él. Básicamente es esto. Si es en 3 dimensiones. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, nabla, función vectorial me da el gradiente. ¿Sí? Bueno, eso también. Pues bueno, están los ejercicios. A ver, algo ya no veo.